Bienvenidos un día más a su canal favorito, el epicentro de todos los chismes jugosos, análisis profundos y desentrañamiento de misterios que rodean nuestras series turcas más queridas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un lodazal de rumores, especulaciones y controversias que han sacudido los cimientos del panorama mediático turco. Un salseo que involucra, nada más y nada menos, que a dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero como el título lo indica, la historia se complica aún más con la inclusión de un tercer personaje, Gamze Erçel, la hermana de Hande. Así es, amigos, los rumores han explotado como una bomba de relojería. Se susurra, se comenta en los pasillos de la farándula y en los rincones más recónditos de las redes sociales, que Kerem, nuestro Kerem, presuntamente impidió el acceso de Gamze a algún lugar. ¿A qué lugar en específico? ¿Cuáles fueron las razones detrás de esta supuesta decisión? ¿Cómo se desarrolló realmente la situación? Estas preguntas y muchas otras que nos queman en la punta de la lengua, son las que nos proponemos desentrañar en este vídeo. Vamos a analizar el contexto, a examinar los hechos, y por supuesto, a dejarnos llevar por la especulación creativa, porque, seamos honestos, la vida de las celebridades turcas es un laberinto de medias verdades y secretos a voces donde la realidad y la ficción a menudo se entrelazan. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en este drama digno de una telenovela de máxima audiencia, permítanme recordarles la importancia de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos repletos de análisis perspicaces, teorías conspirativas, chismes calientes y todo lo que necesitan saber para estar al día con las últimas tendencias y escándalos de sus series turcas favoritas. Además, su suscripción es un apoyo fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes, nuestra fiel comunidad de seriefilos turcos. Así que no lo duden más y únanse a nuestra gran familia. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos nuestras palomitas y adentrémonos en este drama. Porque la trama se complica por momentos. Para comprender la magnitud de este supuesto escándalo, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y recordar la relación que existió entre Kerem y Hande. Una relación que para muchos fue la personificación del cuento de hadas moderno. Su romance, que floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus miradas cómplices, sus gestos de cariño, sus viajes románticos, sus publicaciones en redes sociales inundadas de amor. Todo parecía indicar que habíamos encontrado a la pareja perfecta, la que nos haría creer de nuevo en el amor verdadero. Pero como suele suceder en la vida real, la historia no tuvo el final feliz que todos anhelábamos. Después de un tiempo, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados, dejando a sus fans con el corazón hecho añicos y la esperanza de una reconciliación desvanecida. Y aquí es donde entra en escena Gamze Erçel, la hermana de Hande, un personaje clave en este drama que se está desarrollando. Gamze, que también es una figura pública con una importante presencia en las redes sociales, se ha consolidado como una influencer de moda y estilo de vida, cautivando a una gran cantidad de seguidores con sus consejos, looks inspiradores y su estilo personal. Además, es la orgullosa madre de una niña adorable llamada Mavi, quien también ha conquistado los corazones de miles de personas en las redes sociales. La relación entre Hande y Gamze siempre ha sido muy estrecha, y se sabe que son inseparables, uña y carne, amigas y confidentes. Entonces, volviendo al quid de la cuestión, al supuesto escándalo que nos tiene a todos en vilo. La información que comenzó a circular a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación turcos, aunque de forma muy vaga y sin confirmación oficial, apuntaba a que Kerem, por razones desconocidas, le habría negado la entrada a Gamze a un evento o lugar específico. Los detalles eran escasos y contradictorios, no se especificaba cuál era este misterioso lugar, ni las razones exactas que habrían motivado a Kerem a tomar esta drástica decisión. Como era de esperar, esta noticia generó una ola de controversia y dio lugar a todo tipo de especulaciones descabelladas. Algunos, los más románticos y quizás un poco ingenuos, argumentaban que Kerem no quería que Gamze estuviera presente en ese lugar porque su presencia le recordaba inevitablemente a Hande, y que aún no había logrado superar la ruptura y el dolor que le había causado. Otros, los más maliciosos y amantes del drama, sugerían que existía algún tipo de tensión latente entre Kerem y Gamze, posiblemente relacionada con la ruptura con Hande o con algún desacuerdo previo.
Incluso se llegó a hablar de una supuesta enemistad secreta entre ambos, aunque sin ninguna prueba que lo respaldara. Pero seamos honestos, todo esto no son más que conjeturas, meras suposiciones basadas en rumores y habladurías. La verdad es que no existe ninguna confirmación oficial de que este incidente realmente haya ocurrido. Ni Kerem, ni Ande ni Gamze han emitido ninguna declaración al respecto, ni han desmentido ni confirmado la información. Así que hasta que alguno de ellos decida romper el silencio y contar su versión de la historia, todo permanecerá en el terreno de la especulación y el chisme. Sin embargo, este escándalo, aunque carente de pruebas sólidas, nos sirve como punto de partida para reflexionar sobre la dinámica a menudo distorsionada de la farándula y sobre cómo los medios de comunicación y las redes sociales pueden amplificar, exagerar y hasta inventar historias para generar controversia y atraer la atención del público. A veces un simple rumor, una frase malinterpretada o una fotografía fuera de contexto pueden convertirse en una noticia de alcance nacional, sin que exista ninguna base real que lo sustente. Y esto inevitablemente puede tener consecuencias muy negativas para las personas involucradas, cuyas vidas personales se ven expuestas al juicio público y a la vorágine de las críticas. Pero bueno, dejando de lado este drama en particular, quiero aprovechar esta oportunidad para hablarles de otras series turcas que también nos tienen completamente enganchados y que merecen nuestra atención. Porque seamos sinceros, la industria de las telenovelas en Turquía está viviendo una época dorada, con una producción constante de series innovadoras, emocionantes y de alta calidad que conquistan a audiencias de todo el mundo. Una de las series que más está dando que hablar últimamente es, sin duda, Yargı. Se trata de un drama judicial que narra la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal implacable y con un fuerte sentido de la justicia, y Ceylin Erguvan, una abogada astuta y rebelde que no teme romper las reglas para defender a sus clientes. Ambos se ven obligados a trabajar juntos para resolver un complejo caso de asesinato que pondrá a prueba sus principios, sus valores y su propia relación. La serie está protagonizada por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, quienes ofrecen unas interpretaciones magistrales y llenas de matices. Yargı destaca por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y sus personajes complejos y bien desarrollados. Además aborda temas sociales relevantes como la corrupción, la impunidad, la violencia de género y la fragilidad del sistema judicial. Si te gustan las series de suspense, los dramas judiciales y las historias que te hacen reflexionar, Yargı es una opción que no te puedes perder. Otra serie que me tiene completamente cautivada y que recomiendo encarecidamente es Çukur. Esta serie de acción y drama narra la historia de la familia Koval, una poderosa familia mafiosa que controla el barrio más peligroso de Estambul, conocido como Çukur. La serie se centra en Yamak Koval, interpretado magistralmente por Aras Bulut İnemli, el hijo menor de la familia, que regresa al barrio después de años de ausencia y se ve obligado a tomar las riendas del negocio familiar para proteger a su gente y mantener el control de Çukur. Çukur es una serie intensa, violenta, adictiva y llena de adrenalina, que te atrapa desde el primer capítulo con su trama intrincada, sus personajes carismáticos y sus escenas de acción espectaculares. Además cuenta con un elenco de actores de primer nivel, una banda sonora impresionante y una ambientación que te transporta al corazón de la Estambul más oscura y peligrosa. Si te gustan las series de mafias, los dramas familiares con toques de acción y las historias que te mantienen al borde del asiento, Çukur es una opción que te va a encantar. Y para aquellos que prefieren las comedias románticas ligeras y divertidas, no puedo dejar de recomendar Aşk 101. Esta serie juvenil narra la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar que su profesora favorita, Burcu, sea trasladada a otra escuela. Para lograr su objetivo, los estudiantes intentarán emparejar a Burcu con un nuevo profesor de educación física, Kemal, creando una serie de situaciones cómicas y románticas. La serie está protagonizada por Mert Yazkolu, Kubilay Aka, Alina Boz y Pınar Deniz, quienes ofrecen unas interpretaciones frescas, divertidas y llenas de energía. Aşk 101 es una serie entretenida, emotiva y llena de encanto, que te transporta a la adolescencia y te recuerda la importancia de la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. Si te gustan las comedias románticas, las series juveniles y las historias que te dejan con una sonrisa en la cara, Aşk 101 es una opción que te va a robar el corazón. Volviendo al tema central de este vídeo, es importante recordar que la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público y que a menudo se ven sometidos a presiones y juicios injustos. Por eso es fundamental ser cautelosos con la información que consumimos y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos.
Así que ya saben, no se crean todo lo que ven en Internet, y recuerden que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y emociones. Y sobre todo disfruten de sus series turcas favoritas, porque al final del día, eso es lo que realmente importa. En resumen, hoy hemos hablado sobre un supuesto escándalo que involucra a Kerem Bürsin y a Gamze Erzel, la hermana de Hande. Hemos analizado la información disponible, hemos especulado sobre las posibles razones detrás de este incidente y hemos reflexionado sobre cómo funciona la farándula y cómo los medios de comunicación pueden influir en la percepción pública. También hemos aprovechado para recomendar algunas series turcas que están arrasando en todo el mundo. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario contándome qué opinan sobre este escándalo y cuáles son sus series turcas favoritas. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y recuerden, si quieren estar al día con todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, seriefilos. Que tengan un día maravilloso y lleno de dramas, pero solo en la pantalla. Adiós.